proceso de membresía de nuestra iglesia, yo considero que es sumamente crítico que expliquemos dos responsabilidades de todo creyente con la iglesia local. Dos responsabilidades de todo creyente con la iglesia local. Esa es la enseñanza de este sermón. Dos responsabilidades que todo creyente tiene con la iglesia local. Ahora, ¿cuáles son esas responsabilidades? Vamos a ver que la palabra nos enseña que usted es responsable de comprometerse y de tener compañerismo con una iglesia local. De comprometerse y de tener compañerismo con una iglesia local. Ahora, déjeme decirle, el término griego eclesía significa los que son llamados. Los que son llamados. Y en el Nuevo Testamento, este término se utiliza en referencia a la congregación de aquellos que han sido llamados eficazmente por Dios a una nueva vida en Cristo. ¿Ok? Aquellos que han sido llamados por Dios a una nueva vida en Cristo y que han sido libertados de la esclavitud del pecado por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Estar en Cristo, y si usted lee el Nuevo Testamento se va a dar cuenta que esa es la expresión favorita de Pablo. Estar en Cristo significa estar en la iglesia. ¿Ok? Estar en Cristo es estar en su iglesia. Los creyentes, todo creyente genuino, es miembro del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cómo yo lo sé? Bueno, vamos a ver que todo creyente es miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Voy a citar algunos textos nada más en referencia para que usted lo vea. Romanos 12:5, que ya lo leímos en la lectura bíblica, dice: así nosotros, que somos muchos, somos ¿qué cosa? Un cuerpo en Cristo. Y nota lo que dice a continuación: e individualmente miembros los unos de los otros. Primera Corintios 12:27. Ahora bien, vosotros, hablando a los creyentes, sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Efesios 4:25. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Efesios 5:30, porque somos miembros de su cuerpo. Ahora, quiero que me preste mucha atención, amado, para que usted entienda esto, porque esto es crítico, como dije. Cuando una persona confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, es salvo. Dice Pablo en Romanos capítulo 10, ¿verdad? Por tanto, toda persona que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, en ese momento recibe la salvación. Y en ese momento esa persona es bautizada por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia universal. ¿Me siguió hasta ahí? Inmediatamente, todo creyente, todo aquel que ha recibido a Cristo es bautizado por el Espíritu. Y cuando hablo de bautismo, usted sabe que se refiere a sumergir a una persona, ¿verdad? Y significa que Él los introduce en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia universal. Sin embargo, la Biblia enseña claramente, enfáticamente, que toda persona que se une a Cristo por la fe debe unirse a la membresía de una iglesia local. Si usted ve en el pasaje que leímos cuando empezamos la lectura ahora, ¿verdad? Hechos capítulo 2, verso 40, después del sermón que dio el apóstol Pedro, dice el verso 40, que los que habían recibido su palabra fueron bautizados
y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué significa ese añadieron? Significa que se unieron a la congregación. La iglesia sabía quiénes eran. ¿Ok? Y si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que aparecen palabras como permanecían juntos, estaban unánimes, compartían, ¿cierto? Y eso habla de que no solamente el creyente debe ser miembro de la iglesia universal, sino que debe ser miembro de una iglesia local donde se manifiesta el cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, obviamente tiene su presencia en esta tierra, en la iglesia local. Es la manera en que el reino de Dios se extiende hoy. Y ahorita voy a explicar un poco más acerca de eso. ¿Ok? Por tanto, y es lo que quiero que usted entienda, ser miembro de una iglesia local, escuche bien lo que voy a decir, ser miembro de una iglesia local es una cuestión de obediencia a la palabra de Dios para el cristiano. Ser miembro de una iglesia local es una cuestión de obediencia a la palabra de Dios. Y es tiempo, obviamente, de que reflexionemos en cómo debe ser nuestra relación personal con la iglesia. Ahora, al observar la congregación, veo que muchos de ustedes se han comprometido con esta iglesia, ¿verdad? Sirven, ofrendan, participan fielmente en las actividades, ¿verdad? Y han expresado su interés en convertirse en miembros de la Iglesia Bíblica Gracia Soberana. Ahora, hay algunos que asisten solo los domingos, de manera regular, o incluso algunos de manera irregular, de forma esporádica, aparecen de vez en cuando, ¿ok? Y no ven su relación con esta congregación como una prioridad. No se han comprometido. No se han comprometido. Ahora, es muy probable que la razón por la cual no se han comprometido es porque aún no entienden lo que la Escritura enseña referente a este tema de la membresía de la iglesia. Y aún no comprenden la importancia crítica que tiene para su vida espiritual. La importancia crítica que este tema tiene para su vida espiritual. Y por tanto, pensando en su bienestar espiritual, quiero asegurarme de cumplir de manera fiel mi rol como pastor y ayudarle a entender la repercusión que tiene que usted se comprometa con la iglesia. ¿Sabe? Vivimos en una época, en una generación y en una cultura de personas que desean disfrutar los beneficios de todas las cosas, pero sin compromiso. Las personas quieren tener relaciones sin casarse, quieren vivir vidas y hacer lo que quieren, disfrutar todas las cosas sin compromiso. Por lo tanto, no me sorprende que existan tantas personas que afirman ser creyentes, sin embargo, para ellos la membresía de la iglesia no sea una prioridad. Es muy común hoy ver personas que van de iglesia en iglesia, saltando de un lugar a otro, ¿verdad? Buscando un lugar donde sentirse bien, buscando una iglesia que tenga lo que ellos quieren, la música que ellos quieren, los parqueos que ellos quieren, las sillas que ellos quieren, los programas que ellos quieren, y van de un lugar a otro, cambiando de iglesia como que nunca se comprometen al cuidado de los ancianos y nunca se comprometen a formar parte y a integrarse a una congregación local. Y quiero que entienda, amado hermano, que descuidar o negarse a unirse a una iglesia como un miembro formal refleja una falta de comprensión de la responsabilidad que usted tiene como creyente hacia el cuerpo de Cristo.
Y quiero que entienda que esa actitud lo priva a usted, lo limita a usted también de muchas bendiciones y oportunidades que se derivan de ese compromiso. ¿Ok? Es esencial que todo creyente comprenda el valor que tiene la membresía de la iglesia. Déjeme decirle, para aquellos que conocemos y amamos al Señor Jesucristo, nada en el mundo, escuche bien lo que voy a decir, para los que conocemos y amamos al Señor, nada en el mundo debería ser más apreciado que la iglesia. ¿Me escuchó? Nada en el mundo debería ser más apreciado que la iglesia. La iglesia de Jesucristo es preciosa por muchas razones. Y te voy a decir solamente una. La principal. Principalmente es preciosa porque el Señor Jesús la ama y murió por ella. Efesios 5:25 dice que Cristo amó tanto a su iglesia que se dio a sí mismo por ella. Imagínate el amor que tiene Cristo por su iglesia. Está dispuesto a dar su vida. Estuvo dispuesto a dar su vida por ella. La Biblia dice en Apocalipsis 21:9 que la iglesia es la esposa de Cristo. La esposa de Cristo. Ahora, yo quiero que usted piense un poquito. Imagínese que usted es creyente y está delante del Señor, ¿verdad? Y que el día que el Señor le llame a dar cuenta, imagínese que usted le diga a Cristo, ¿sabes qué? Yo te amo a ti, yo te amo mucho a ti, pero no quiero tener nada que ver con tu esposa. No quiero tener nada que ver con ella. Bueno, los que están casados, me imagino que saben que si alguien no ama a mi esposa y no quiere tener nada que ver con mi esposa, tampoco puede tener nada que ver conmigo. ¿Ok? Ese es un compromiso. Cristo ama a su iglesia de tal manera que aquellos que rechazan a su iglesia, rechazan a Cristo. Atacar a la iglesia es atacar a Cristo. Debemos entender eso. ¿Ok? Es importante que nosotros entendamos eso. ¿Por qué? Porque Cristo ama a la iglesia, porque Cristo la ama tanto, entonces la iglesia debería ser amada y valorada por todos aquellos que nos llamamos cristianos. Si yo digo que soy cristiano y no amo la iglesia, algo está mal conmigo. Algo está mal conmigo. Yo quiero que usted comprenda, la iglesia no es este edificio. La iglesia no es un edificio, ¿verdad? La iglesia es la asamblea de los que hemos sido llamados por Cristo para vivir para su gloria. Usted no viene a la iglesia. Esta no es su iglesia. Usted es la iglesia. Amar a la iglesia es amar a mis hermanos en Cristo. ¿Ok? Si has confesado a Jesucristo como Señor y Salvador y has creído en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, vuelvo y te repito, tú eres salvo. Y por tanto, tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia. ¿Ok? Y la iglesia, amado hermano, es la reunión corporativa de quienes han sido, escuche bien, transferidos del reino de Satanás al reino de Cristo. Eso lo vemos en Colosenses, capítulo 1, verso 13. Colosenses 1:13 dice la Escritura, porque Él, Dios, nos libró del dominio ¿de qué? De las tinieblas donde estábamos antes, en el mundo, ¿verdad? Y nos trasladó, ¿a dónde? Al reino de su Hijo amado. Amados, la Escritura nos enseña que nuestro Dios es soberano. Nuestro Dios es soberano. ¿Qué significa? Él está en control de todo. La Biblia nos enseña que Él es Rey
de toda la tierra, en Salmo 47:7. Rey de toda la tierra. Él es el supremo de todo lo que existe. Ahora, cuando hablo de la soberanía de Dios y hablo del reinado de Dios, debemos entenderlo de dos formas, ¿verdad? En cuanto hablamos del reino de Dios, debemos entenderlo de dos formas. Uno es su reinado universal y otro es su reinado particular. ¿Bien? Cuando hablamos del reinado universal de Dios, nos referimos a que Dios gobierna todo lo que sucede en este universo. Dios está en control de todo lo que sucede en este universo. ¿Ok? Dios gobierna el universo y nada ni nadie puede frustrar su gobierno. Él es rey sobre todo. Jesús dijo en Mateo 10, versos 29 y 30, dice Jesús, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están ¿qué? Todos contados. En otras palabras, amado hermano, lo que está diciendo Jesús ahí es que Dios gobierna providencialmente hasta los detalles más insignificantes, hasta las cosas más mundanas, cosas que a nosotros en nuestra mente finita nos es imposible entender. Dios controla todo. Él es rey, Él reina, Él gobierna. Y ni el diablo, ni los ángeles, ni los incrédulos pueden oponerse a su gobierno. Aunque lo intenten, no pueden imponerse a su gobierno. ¿Sabe? Y estas son afirmaciones muy poderosas de la soberanía de Dios. Ese es el Dios al cual adoramos, es el Dios al cual servimos, es el Dios al cual amamos. Pero cuando la Escritura habla de su reino particular, recuerden cuando Jesús vino a la tierra, Él vino diciéndole a los judíos, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora vemos hoy que quien gobierna esta tierra, quien reina en esta tierra, es Satanás, por permisión divina, ¿cierto? Por permisión divina. Ahora, el reino particular de Dios hoy en esta tierra es, escuche bien, sobre su pueblo redimido. ¿Y quién es el pueblo redimido del Señor hoy? ¿Quién es? Es la iglesia. Es la iglesia. ¿Sabe? Hoy muchos se oponen al reino de Dios, ¿verdad? Pero aunque su reino físico, el reino físico de Cristo en la tierra, aguarda su cumplimiento en el reino milenial, y eso lo vamos a ver la semana próxima, el Señor Jesús en su primera venida introdujo un reino espiritual interno en su primera venida. ¿Me sigue hasta ahí? Un reino interno y espiritual. Su reino en su forma actual sobre su pueblo redimido en la tierra es la iglesia. La iglesia. Nosotros, los creyentes, los cristianos, somos ciudadanos del cielo y no de este mundo, ¿verdad? Filipenses 3:20 dice, porque nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, al Señor Jesucristo. El cielo es el lugar donde Dios mora. El cielo es el lugar donde Cristo está presente. El cielo es nuestro verdadero hogar. Pertenecemos al reino bajo el gobierno de nuestro Rey Celestial y como creyentes nuestra responsabilidad es obedecer las leyes del cielo. Las leyes del cielo. Bien. Como su reino espiritual, la iglesia debe estar sujeta al liderazgo de Cristo. ¿Ok? Cristo es nuestro Señor
Cristo es nuestro Rey. Dice Apocalipsis 17:14 y Apocalipsis 19:16. Cristo es nuestro Rey y nosotros somos sus esclavos, sus siervos. ¿Ok? Tú, si has confesado a Jesús como Señor, le has reconocido como Rey soberano y por lo tanto te has declarado ser parte de su reino. El reino de Dios, amado hermano, en la tierra hoy es su iglesia. Somos nosotros, somos usted y yo. Nosotros, escuche bien lo que estoy diciendo, nosotros somos el medio por el cual Dios extiende su reino en esta tierra. ¿Escuchó eso? Nosotros, la iglesia, somos el medio por el cual Dios extiende su reino en esta tierra. El reino espiritual de Cristo no es un reino físico todavía. El reino espiritual de Cristo crece y avanza por medio de la predicación del Evangelio de Cristo. ¿A quiénes le encargó Cristo la tarea de hacer discípulos? A su iglesia. Mateo 28:19. Vayan y hagan discípulos. Nosotros, iglesia, todos nosotros, todo el que ha confesado a Cristo por la fe, somos responsables de predicar el Evangelio de Cristo, de predicar la palabra de Dios. La Biblia nos dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo 3:15. Por tanto, si tú eres un verdadero creyente en Jesucristo, estás en su reino. Estás en su reino. Él es tu Rey, es tu Señor, es tu Salvador. Ya no eres un ciudadano de este mundo. Eres un peregrino. Eres un peregrino y un extranjero en este mundo, dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. Eres un ciudadano del reino de Dios al ser parte de su iglesia, de su cuerpo, de su pueblo. La iglesia no es un lugar donde tú asistes los domingos. La iglesia no es un lugar donde tú asistes los domingos. La iglesia, escucha bien lo que voy a decir, la iglesia es tu familia. Tu familia. La familia con la cual vas a pasar la eternidad. ¿Ok? La iglesia es donde debes establecer tus relaciones más cercanas. En lo personal, amo la iglesia. Ustedes son mi familia. Entre ustedes tengo mis relaciones más estrechas. Tengo mis mejores amigos. Amo la iglesia desde el día que el Señor me salvó. La iglesia es mi vida. Y he dedicado mi vida desde entonces a servir a la iglesia. Y mi prioridad como pastor es enseñarle a ustedes a amar no solamente a Cristo, sino también a amar a su iglesia. ¿Sabe? El gran predicador bautista Charles Spurgeon dijo que nada en el mundo es más amado por el corazón de Dios que su iglesia. Nada en el mundo es más amado por el corazón de Dios que su iglesia. Y como creyentes, amado hermano, usted y yo debemos amar lo que Dios ama. Debemos amar lo que Dios ama. ¿Ok? Y como nos dijo el apóstol Juan, en 1 de Juan capítulo 4, verso 20, si alguno dice yo amo a Dios
Y después, escuche lo que dice a continuación. Y aborrece a su hermano, es un mentiroso. No lo digo yo, lo dice la Escritura. ¿Cierto? Es un mentiroso. ¿Por qué? Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Todo aquel que dice amar a Dios, pero guarda rencor, pero odia a su hermano, hace una afirmación falsa. Es un mentiroso. Quien ama al Señor, aquellos que aman al Señor, amarán su iglesia. Amarán a su iglesia. Y amar a la iglesia significa no amar al local, es amar a quienes, a los hermanos. Y déjame decirte, amar a los hermanos no es opcional. Déjeme decirle, yo sé que es difícil muchas veces amarnos, porque yo sé que es difícil muchas veces tolerarnos unos a otros, porque todos tenemos diferencias, tenemos diferentes gustos, tenemos diferentes prioridades, es difícil. Pero déjame decirte lo que dice el Señor Jesús en Juan 13, 34 al 35. Recuerde, está hablando el Señor de la iglesia, el Rey de la iglesia. Jesús nos da aquí un mandato. Esto no es opcional, ¿verdad? A veces escogemos las personas que nos caen bien porque tienen nuestra propia nacionalidad o porque tienen nuestras propias preferencias o porque son las que nos caen mejor. Hay personas que realmente, humanamente hablando, en nuestro pecado, nosotros a veces vemos personas y algunas nos caen agradables y otras nos son desagradables sin conocerlo. ¿Sí o no? Y después cuando lo conocemos damos cuenta y pensamos, wow, de esa persona yo pensaba que era un pedante y ahora me doy cuenta que es una persona agradable. ¿Sabe por qué? Porque mi pecado, nuestro pecado nos lleva a juzgar a las personas por la apariencia, por lo externo. Bien. Escuche lo que dice Jesús. Juan 13, 34, 35. Una recomendación les doy, ¿verdad? ¿Una qué? Ok. Y cuando un rey da un mandamiento, ¿qué hacen sus súbditos? Hello. Un mandamiento nuevo os doy. Y note lo que nos dice a nosotros, amados hermanos. ¿Qué cosa? Que os améis los unos a los otros. Ahora, fíjense, no solamente nos manda a amarnos, sino que nos dice cómo tenemos que amarnos. ¿Cómo tenemos que amarnos? Como yo os he amado. Hermanos, ¿cómo nos amó Cristo? ¿Sabe que Cristo te amó a ti cuando tú eras un pecador rebelde? Que estabas en su contra, que lo blasfemabas, que lo atacabas, que te merecía su amor. No. No. Es más, ni siquiera hoy te lo mereces. ¿Entiendes lo que le estoy diciendo? Cuando tú miras a tu hermano y tú dices, ese es tan pecador que yo no lo soporto, no lo tolero, tú te estás poniendo por encima de Dios. Ama a tu hermano como yo te he amado. Así también os améis los unos a los otros. Note lo que dice a continuación. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Fíjense, este mandamiento de Jesús tiene un estándar claramente nuevo. Da dos razones. Debía ser un amor sacrificial, un amor según el amor de Jesús, pero también es un amor que tiene una raíz, un origen, porque no es un amor que humanamente nosotros podemos demostrar. Humanamente nosotros amamos a quienes nos aman, ¿sí o no? Humanamente nosotros apreciamos, valoramos, queremos a aquellos que nosotros tienen algo en común o que nos demuestran amor, pero me he dado cuenta de algo, los seres humanos tenemos un gran defecto, y es que una persona nos puede haber hecho 10 cosas buenas, nos hace una mala y ya se nos borró todas las buenas que hizo. Y se convierte hasta en nuestro enemigo. Ahora yo quiero que usted piense, ¿no peca todos los días usted contra Dios? ¿Se imagina si Dios actuara como nosotros y cada vez que nosotros nos pecáramos contra Él dijera, ¿sabes qué? Este ya me cansó.
El amor del que se habla aquí es el amor ágape, que es un amor que es el resultado de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Yo tengo que amar a las personas, por muy difíciles que sean de amar, porque tengo que hacerlo por amor a Cristo. Por amor a Cristo. ¿Ok? Los creyentes somos llamados al amor y al apoyo mutuo. Y es ese amor y ese apoyo mutuo entre nosotros lo que nos permite sobrevivir a un mundo hostil. A un mundo hostil. Así como Jesucristo es la encarnación del amor de Dios, ahora cada uno de sus discípulos, usted y yo, somos la encarnación del amor de Cristo. Debemos aprender a amar a otro como Cristo. No es opcional, es un mandato que tenemos de nuestro Rey. Es un mandato que tenemos de nuestro Rey. Este es un amor, este amor es una señal para el mundo y para cada creyente, ¿verdad? Como dice 1 Juan 3:14. Y mi objetivo, amor hermano, es que ustedes entiendan que debemos ser capaces de amar plenamente al Señor y a su iglesia. Muchos de ustedes han llegado a amar esta iglesia, ¿verdad? Y yo, como digo, lo dije ahorita, lo veo en su fidelidad, en la manera en que ustedes sacrifican su tiempo, sus servicios, sus ofrendas. Lo veo en el gozo al servir. Lo veo en su servicio a los hermanos. Lo veo en la manera que velan los unos por los otros. Y mi intención hoy es que todos aquellos que aún no se han comprometido entiendan de lo que se están perdiendo y entiendan lo importante que es su relación personal y su compromiso con la iglesia. No es una opción, amado hermano. Esto es una cuestión de obediencia a Dios, de obediencia a su palabra. Ahora, ¿por qué es importante que usted se comprometa uniéndose a la membresía de una iglesia? Déjeme explicarle, y nada más le voy a dar una razón ahorita. Hay un montón más. Déjeme decirle, empecé a preparar el sermón y tenía tanta información que hubiera estado predicando aquí casi por 10 horas o más. Pero bueno, obviamente ustedes no quieren eso y no me van a soportar tanto tiempo, ¿verdad? Pero déjeme decirle lo primero, la razón que voy a dar. Lo primero que necesita, escuche bien, lo primero que necesita un pastor, un anciano, para hacer bien su trabajo, es saber de quién tengo que cuidar. ¿Me escuchó? Lo primero que yo necesito saber para hacer bien mi trabajo es de quiénes tengo que cuidar. ¿Ok? ¿De quién soy responsable? Los ancianos tenemos que saber por quiénes debemos velar, a quiénes debemos cuidar. Los líderes de la iglesia, los líderes de esta iglesia, no somos responsables de cuidar a todos los creyentes. No somos responsables de cuidar a todos los creyentes. Así como usted no es responsable de cuidar a todos los hijos de todos sus vecinos, ¿usted es responsable de cuidar a quiénes? A sus hijos. ¿Usted es responsable de cuidar a quién? A su familia. Así los líderes de una iglesia son responsables de cuidar a quiénes? A sus ovejas. A las ovejas del Señor que le han sido confiadas por el Señor a su pastoreo. ¿Verdad? Somos responsables de cuidar a los miembros de esta congregación. A los miembros de esta congregación. Cuando usted se convierte en un miembro de la iglesia, usted está diciendo, yo me someto al cuidado y la autoridad de los ancianos que Dios ha puesto bíblicamente en este lugar. Ancianos calificados que Dios ha puesto en este lugar. ¿Ok? Como dice Hebreos 13:17, fíjense, y esto es para los creyentes, a los creyentes se nos manda
y entienda algo. Por ejemplo, en este caso yo soy el pastor de la iglesia, el pastor maestro de la iglesia, pero yo también tengo líderes sobre mí. ¿Ok? Entonces, este mandato es para todos los creyentes. Todos. Dice la Escritura, obedeced a vuestros pastores. Fíjense que no dice obedeced a vuestro pastor, singular, sino que dice obedeced a vuestros pastores. O sea, en una iglesia debe haber una pluralidad de pastores. ¿Entiende eso? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ahora, ¿por qué razón deben hacerlo? ¿Por qué razón? Porque ellos velan por vuestras almas, velan por su bienestar espiritual, físico, como quienes han de dar cuenta. Permítanle que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Amados, los pastores, los ancianos de la iglesia, se nos ha dado la tarea de parte de Cristo de que gobernemos la iglesia. Y lo hacemos a través de la enseñanza y la predicación fiel de la Escritura. Los pastores, los ancianos de la iglesia, servimos a la iglesia en nombre de Cristo. Esta iglesia no es mía. Yo no la compré. Es la iglesia de Cristo. No se llamen ustedes, ¿sabe? Esto ya les digo, yo se lo he dicho otras veces, pero se lo voy a volver a repetir. Martín Lutero dijo una vez, no se llamen ustedes luteranos. ¿Quién es Martín Lutero? ¿Un saco de hueso? ¿Quién murió por ustedes? Fue Cristo. Esta iglesia es de Cristo, no es mía. Yo no la compré, yo no soy el dueño. Esta es la iglesia de Cristo. Es de Él, es del Señor. Nosotros servimos a la iglesia en nombre de Cristo. Y déjeme decirle, la Biblia dice claramente que todo aquel que sirve a la iglesia como líder espiritual tendrá que darle cuentas a Dios por su fidelidad. La Escritura nos dice, hermanos, no se hagan maestros muchos de vosotros sabiendo que heredarán mayor condenación. Si usted piensa que ser líder es fácil, créame, no lo es. Cuando me paro en este púlpito, lo hago con temblor porque la sangre de todos ustedes está sobre mi cabeza, usando una ilustración del Antiguo Testamento. Si yo enseño o predico algo que es contrario a lo que dice la palabra de Dios y los llevo a ustedes por un mal camino, ustedes van a ser juzgados y condenados. Pero la culpa de su caída también va a ser puesta a mi cuenta el día del juicio. Ahora, también quiero que entiendan una cosa, y es que la iglesia es responsable de sostener a sus líderes en oración, de apoyarles y de ayudarles a hacer su trabajo de una manera satisfactoria y con deleite. No hay nada más doloroso para un pastor que ver ovejas rebeldes, ovejas que no se comprometen, ovejas que no son capaces de seguir fielmente las enseñanzas. ¿Ok? El apóstol Juan dijo que no hay mayor gozo para un pastor que ver que mis hijos andan en la verdad. ¿Ok? Hermanos, hemos examinado en primer lugar el compromiso y como dije, tenía varios puntos, nada más escogí dos. Voy al próximo punto y ya con eso voy a terminar. El domingo se va rápido el tiempo, pero bueno. Vamos a ver la segunda responsabilidad que usted tiene con la iglesia. Comunión. Comunión. Fíjense, cuando observamos la iglesia primitiva, vemos en Hechos 2:42, dice, y se dedicaban, ¿qué cosa? Continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, sana doctrina, y después, ¿qué dice? A la comunión. ¿Ok? ¿Sabe? Vuelvo a repetir. En este tiempo en que estamos viviendo de tanta confusión y que tanta gente no entiende lo que es la iglesia, cree equivocadamente que pueden tener una relación personal con Jesucristo sin tener una comunión íntima y personal con una iglesia. Hay personas que creen que pueden ser cristianos desde su casa. Hay personas que creen que pueden ser cristianos en línea y que viendo cultos en línea ya eso los hace cristianos. ¿Ok? Quiero decirte en esta mañana,
si esa es tu opinión, tu relación con Jesucristo está lejos de ser lo que debería ser. Porque amar a Cristo es amar a su iglesia. Amar a Cristo es amar a su iglesia. Y Cristo no acepta a un creyente que viva en rebeldía hacia Él y que no ame a su iglesia. ¿Ok? Todo creyente necesita ser discipulado, guiado, amonestado, advertido, reprendido, exhortado, instruido, edificado en su fe. Todos, yo también, todos. Y eso solo es posible en la comunión con la iglesia. Porque en la iglesia Dios ha puesto hombres y mujeres con dones que son los que nos ayudan a crecer mutuamente. La edificación viene por esa interacción. Dios pone personas con dones en su iglesia para que nos ayuden a crecer en nuestras vidas espirituales, para que nosotros podamos ser conformados a la imagen de Cristo, como dice Romanos 8:29. Muchos que profesan hoy ser cristianos no se congregan regularmente, a pesar de que la Biblia nos dice que no debemos hacer eso, ¿verdad? Si usted ve conmigo Hebreos 10:25, Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. O sea, hay personas que tienen la costumbre de no congregarse. Y eso no es nuevo. Es muy viejo, ¿verdad? Pero quiero que entienda que la adoración corporativa, amados hermanos, el servicio mutuo, el rendir cuentas los unos a los otros y la exhortación mutua son parte vital del crecimiento espiritual. Son parte vital del crecimiento espiritual. Te voy a decir algo que es crítico y quiero que si no aprendes otra cosa de este mensaje, esto sea lo que aprendas. Escucha bien lo que te voy a decir. Te voy a decir algo sobre el pecado. Algo sobre el pecado. Y el pecado debería ser, el pecado es nuestro peor enemigo. ¿Entiende eso? Porque el pecado es quien nos aleja de Dios, quien nos condena. La paga del pecado es muerte. Y déjame decirte algo sobre el pecado. Si eres creyente, es más fácil que caigas en pecado cuando estás solo. ¿Entiendes eso? Es más fácil que caigas en pecado cuando estás solo. Ahora, puede que algunos de ustedes no se hayan involucrado, ya sea por ignorancia, o sabe, quizás por miedo a dejar que tu vida se manifieste y que las personas sepan realmente quién eres. Porque muchas veces pensamos que para venir a la iglesia tenemos que limpiarnos de nuestros pecados para poder agradar a Dios. Pero déjame decirte, si tú tienes esa concepción, estás equivocado. Porque todos los que estamos aquí porque entendemos que somos pecadores y que necesitamos ser cambiados. Pero eso es una obra que Dios hace en nosotros. No podemos hacerla nosotros mismos, en nuestra propia fuerza. No escondas tu pecado. Cuando usted está en su casa, usted no esconde la basura debajo de la alfombra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si usted empieza a esconder la basura, con el tiempo que va a pasar, la casa se va a contaminar y usted se va a enfermar. Si usted esconde su pecado, usted está cometiendo el peor error que puede cometer. Porque la Biblia nos manda a lidiar con nuestro pecado. A permitir que las personas nos conozcan para que cuando vean algo pecaminoso en nosotros sean capaces de decirnos, ¿sabes qué? Estás pecando y debes cambiar tu estilo de vida. Quizás algunas personas no quieren asumir ninguna responsabilidad. ¿Ok? No importa cuál sea la razón, pero si tú no estás teniendo comunión con tu hermano en la fe, ninguna de las razones que tú puedas dar o que puedas tener
le agrada al Señor. ¿Entiendes eso? Tu excusa no vale de nada delante de Dios. ¿Ok? Y si estás en esa situación, déjame decirte que en el mejor de los casos, eres un creyente desobediente a la palabra de Dios. Y que por tanto, por eso no experimentas crecimiento espiritual. Ese es en el mejor de los casos. Pero en el peor de los casos, no eres más que un falso creyente. Una persona que piensa que porque una vez hizo una profesión de fe con sus labios, es salva, cuando en realidad no posee la fe genuina de Cristo. ¿Ok? Me encantó una definición que dio el doctor John MacArthur, y él pregunta, ¿qué dice la Escritura que es una iglesia? ¿Qué dice la Escritura que es una iglesia? Bueno, esto es lo que dice. Escucha bien, la iglesia es el cielo en la tierra. ¡Wow! El cielo en la tierra. Nos estamos entrenando aquí para lo que vamos a hacer en el cielo por toda la eternidad, con las personas que vamos a estar en el cielo por toda la eternidad. La iglesia es el cielo en la tierra. Es una experiencia celestial traída a la tierra. No será nada parecido al mundo. La iglesia será el lugar donde se oirá la verdad proclamada, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es la reunión de los verdaderos adoradores, aquellos que adoran en espíritu y en verdad, como dijo Jesús en Juan 4, 23 y 24. Es una congregación de santos que glorifican a Dios y honran a Cristo, que tienen comunión en amor y servicio a su Rey y a los demás. Es gente que literalmente arde de pasión por la santidad y la semejanza con Cristo. Una iglesia es una comunidad donde lo superficial es reemplazado por lo sobrenatural y donde los deseos carnales son reemplazados por deseos espirituales. Eso es una iglesia. Quiero terminar con una pregunta. Ahora que entiendes tu responsabilidad hacia la iglesia, ¿qué harás? ¿Qué harás? Si decides hacer lo correcto es que te comprometas y que tengas comunión con la iglesia de Cristo. Te invito a orar. Señor, damos gracias. Damos gracias por tu palabra, porque ella es sumamente clara, Señor. No hay confusión en ella. Y, Señor, en ella tú expones nuestro pecado. En ella tú nos enseñas que realmente muchas veces, a pesar de ser creyentes, todavía tenemos ideas, concepciones, pensamientos que no son bíblicos, que no son conforme a tu voluntad y a tu palabra. Rogamos que tú nos ayudes a todos a examinarnos a nosotros mismos, Señor. Y Padre, si no estamos siendo fieles, pedimos que tú nos ayudes para que realmente entendamos nuestra responsabilidad y nos comprometamos contigo, con tu iglesia. Señor, que entendamos que la comunión contigo y con la iglesia es imprescindible para que podamos crecer espiritualmente y podamos ser conformados a la imagen de Cristo. Ayúdanos, Señor, si hemos sido infieles y desobedientes. Perdónanos y permite que el día de hoy podamos tomar la resolución firme de ser obedientes y de comprometernos y de tener comunión con tu iglesia, la iglesia que compraste con tu sangre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.